Buenos días con todos. ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buenos días, Inge, sí se escucha. Vamos a tomar lista entonces. Está Juan Sebastián Altamirano. Presente, buenos días. Buen día. Está Andrés Armijos. Presente. Debbie Ayala. Presente. David Fonseca. Presente. Michelle Chacón. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. Ariel González. Presente, Inge. Iván Gordillo. Presente. Jairson Guerra. Presente. William Guzmán. Presente. Camila Aro. Presente. Isaac Jaramillo. Presente. Kenny Pavón. Presente. Pablo Padilla. Giovanni Solano. Buenos días, Inge, presente. Sara Tito. Presente. Brian Velasco. Presente. Bueno, ¿cómo nos fue ayer con el ejercicio que estábamos empezando, pero ya no logramos acabar? Tú también hice algunas preguntas. ¿Qué pasó? Dije, primero, mi pregunta es, el M en este caso va a ser 8 metros, ¿verdad? Perdón, el M, ¿me dices? Ah, Sí. el espesor. Ajá, el espesor va a ser 8 metros. Ya, ahora tengo una pregunta. Cuando sacamos la transmisibilidad, no sé cómo se pronuncia bien, Es transmisibilidad. Ajá. Es el K por el E, pero no sé si ese espesor es todo desde el nivel de referencia hasta arriba, o sea, sería H2, o solo son los 8 metros. ¿Cuál sería tu análisis ahí? ¿Qué me dices? Yo diría que es todo hasta arriba porque a la final estaría inundado, o sea, tendría el nivel freático del agua en la parte de arriba, pero si estaremos analizando solo el acuífero, serían solo los 8 metros. Como tendríamos en el acuífero solo los 8 metros, sí, nosotros tendríamos que considerar para la transmisibilidad la permeabilidad por los 8 metros que tiene el acuífero. Entonces sí tendría que ser de ley por los 8 metros. Y, por ejemplo, eso pasa porque tenemos un acuífero confinado, ¿verdad? Porque está confinado, ajá. Porque parte en de el arriba anterior presenta ejercicio- facilidad. Si no fuera Ajá, confinado, tendríamos que multiplicarle por el H2, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, ¿no? ¿O no? Si no fuera confinado, tendríamos que multiplicar por cuál dijiste, lo que escuché. Por la altura total, o sea, H2. Por la altura total, en ese caso sí. Pero Ajá. tenemos que tener en cuenta también la pregunta, ¿no? En algunos casos puede que nos pregunten, bueno, en cuanto a transmisibilidad, sí, pero cuando nos pregunten en cuanto a el abatimiento y la altura del pozo, ahí sí dependería de la altura en el pozo que estamos nosotros captando. Claro, sería la altura total ahí. Ujú. Ya. Exacto, como por ejemplo, ¿en dónde se les podría dar ese caso? A ver, en el ejercicio 2, cuando nos pregunta esto, aquí, el número de Reynolds en el eje del pozo. Aquí el M ya vendría a ser solo la altura del agua en el pozo de captación, porque solo ahí tenemos agua.
Pero ahí me confundí en el anterior ejercicio, Inge, porque no se supone que en los no confinados no hay M, o a qué le tomamos como M. Es que, por ejemplo, cuando sacas la transmisividad igual, acá, tú tienes que transmisividad es igual a K por M. Pero como tienes que sacar la transmisividad, que depende de toda la capa, de todo el acuífero, la M se mantendría como los 27 metros, que es el espesor total de la capa. O sea, pero nosotros le pusimos con el nombre M, porque como o sea, en los no confinados usted dijo Es que que no el había M es M. el espesor. El espesor que nosotros definamos va a ser M. Ya, El ok. ejercicio, aquí vemos, el acuífero no confinado tiene 27 metros de espesor. Entonces, el espesor del acuífero va a ser M. Pero claro, cuando nosotros entramos a analizar el número de Reynolds, la velocidad del agua, como estamos sacando Reynolds en el pozo central, ¿no es cierto? En esta cara que le denominamos A, aquí nosotros tendríamos que calcular la velocidad del agua en función de esta altura H, porque es la altura donde tenemos agua. No es toda la capa, sino solo esta capa de aquí. Esta altura H era 15 metros o algo por el estilo. Sí, ya. Ahí sí, gracias. Si estamos ahí entonces. Sí, Inge, otra Oye, pregunta. una pregunta. Ujú. Yo le saqué el radio del río haciendo, o sea, dejándole en función de R. ¿Le puede subir, por favor, a la antigua, a la anterior? No sé si le puedo arreglar. No, no, en el ejercicio 3, en el gráfico del ejercicio 3. A ver. Aquí, en esta. No, en el gráfico, en la demás de abajo. Ujú, Yo le dije, ¿le puedo arreglar la pantalla? ujú. Yo le analicé este de aquí con este de acá, pero no sé si no, no, perdón. Le analicé este de aquí, el 1 con el 2, y despejé el radio de aquí, o sea, saqué el radio de aquí. Entonces yo para sacar el Reynolds utilicé el de aquí. Mi pregunta es, ¿puedo analizar solo el pozo que está aquí con el punto 2 de acá? No, ¿verdad? O sea, sin tomarle en cuenta el punto 1. Podrías, pero normalmente te recomiendan que se le haga con pozos cercanos, ¿no? Sí se puede tomar en consideración los dos. Es que creo que nos faltaría datos para tomarle en consideración el que está perforado y el 1, porque no tengo ni el valor de S, tampoco puedo encontrar el valor de H1 ni H2. Entonces yo por eso cogí y le hice este pozo de aquí, el número 1, le comparé con el número 2, porque aquí Es el que S. este es ese, ¿no? Por si acaso. Sí, pero tampoco tengo el S de acá, o sea, del pozo donde perforé. Solo tengo de dato el S2, que sería 0. Pero tú dices para sacar Reynolds o para sacar qué. Sí, para sacar reino. O sea, para sacar el radio del pozo y de ahí sacar el área y todo. A ver, porque en Reynolds tú vas a tener velocidad por diámetro sobre viscosidad, donde la velocidad va a ser igual a caudal sobre área. El caudal ya lo conoces. Creo que era 900 algo. Y aquí el área es lo que se te presenta el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el área? Sería 2pi por R ¿Ya? por el espesor que sería 8. Por m, que bueno, podemos ponerle 8. Entonces, el 2pi, perfecto. ¿Y el radio? ¿Qué radio ocuparías? Nos está pidiendo el número de Reynolds en este pozo de acá, ¿no? No estaba pidiéndonos el pozo de perforación. En el de observación, que es este de aquí. Entonces me salió el radio 2.95. El radio que usaríamos sería este. 3 metros. ¿Por qué? Porque estamos sacando el Reynolds de aquí hasta acá, como nuestra Pero base, porque aquí está la captación de agua. Eso es lo que tiene que quedar claro.
Este de aquí es el pozo de captación. Entonces aquí está la bomba y de aquí se saca agua. Entonces es el que genera el abatimiento. Entonces el Reynolds lo generamos desde el pozo de captación. ¿Y por qué en el anterior ejercicio tomamos solo el diámetro del pozo? Porque estaba igualito, pero era de este pozo. Ahí estábamos sacando el Reynolds de aquí, en A. Entonces solo la distancia o el radio que tenemos aquí era el radio del pozo. ¿Y ahorita qué nos pide? O sea, nos pide sacar en el de observación. Claro, era el Reynolds en el eje del pozo de observación. O sea, el pozo de observación normalmente es un pozo con un diámetro muy pequeñito, que es solo para ver dónde está el nivel del agua. Entonces, el radio que utilizaríamos es el de 3 metros. Ya quedó más claro. Ay, entonces aquí me olvidé. De la fórmula de Reynolds es sobre la viscosidad cinemática, ¿verdad? Sí, Ah, ya. sí, por eso esta le pusimos como 1.31 por 10 a la menos 6. Entonces ahí sí estamos claros. Si me diera solo el pozo 2 del radio, serían 800 metros, ¿verdad? No te escuché bien, perdón. Si me diera, por ejemplo, un pozo en donde está H2, el radio fueran 300 metros, 200 metros. 200 metros, che. Bien. ¿Alguna otra duda? En ¿Nadie? este ejercicio no podríamos encontrar H2 y H1, ¿verdad? H2 es este de acá, pues H2 vendría a ser la altura total. Sí, pero no podríamos encontrar, ¿verdad? Nos faltaría un dato. Mm, Nos faltaría el diámetro de algún pozo. Es que el pozo, o sea, el H2 sería la altura total 2, que sería los 8 metros, ¿no? Estaríamos hablando del acuífero confinado. Inge, disculpe, y el H1 es como usted nos decía en el punto que querramos. En este caso le tomó en el lado de 2.5. 2.5. No, el H1, H2 menos 2.5. no te entendí. A ver, me dijiste que tomamos el 2.5 como que como H1. No, el H1 ¿de qué depende? O sea, se nos dijo que podía ser en cualquier punto. En este caso le ubicó ahí, o sea, donde en el lado de H2 menos 2.5. Pero No, es que no es H2 menos 2.5. O sea, H2 menos H1 es igual a S1 menos S2, en donde en este caso S2 sería igual a 0 y esto sería S1, 2.5. ujú. Entonces esto sería 2.5 menos 0. ¿Sí me siguen ahí? Sí, o sea, en este caso el de la derecha no es el de observación, sino es como el siguiente piezómetro. Este Ajá, o ese es el de observación. es el de observación, claro. A Ah, ver, ya. ¿cómo funciona? Haces un pozo en donde colocas la bomba. Entonces aquí la bomba saca el agua del pozo y por eso se genera este cono de abatimiento. Entonces tú necesitas conocer cómo se está comportando el pozo y por eso haces un pozo más pequeñito de observación, que es este de acá. Entonces este pozo me sirve solo para observar. ¿Qué es lo que quiero observar? ¿Dónde está el agua? Entonces aquí yo puedo medir y digo, sí, tengo un abatimiento de 2.5 metros, por eso es el dato. Ya dije, gracias. Ahí sí lo entendí. Y ya. ¿Alguna otra duda? Inge, para el Reynolds hay que utilizar el diámetro, ese que dice De las partículas, ajá. de las partículas siempre. Ujú, sí.
Sí, sí, el de las partículas es el que Inge, una tenemos que pregunta. utilizar para Reynolds. Ajá. En el análisis dimensional del Reynolds, según yo queda en toneladas sobre el metro, toneladas por metro, kilogramos por metro, algo así. El Reynolds. Sí. ¿Por qué? Es que está usando la viscosidad dinámica y es la cinemática. Es claro, la cinemática es de metros cuadrados por segundo. Ya. Entonces tienes metros por segundo arriba, por metros es metro cuadrado por segundo, sobre metro cuadrado por segundo. Se simplifica y queda sin unidades. Sí, es que en la tabla está en kilogramos sobre el metro por segundo. Sí, por eso les dije asumamos el valor de 1,31 por 10 a la menos 6, porque la tabla de aquí no está sin la cinemática, por eso no les consideré. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? Perfecto. Disculpe, solo una cosita, la última ya. Para lo de la velocidad, entonces tengo que, el área es el perímetro por el espesor, ¿verdad? Así le estaba sacando, 2 pi r por m. 2 pi r por m, ajá. Porque en Ay. esencia es del área donde, si te pones a ver, es un cilindro que está excavado, ¿no es cierto? Entonces, por esa área de ese perímetro que se forma en ese cilindro, nosotros tenemos la infiltración del agua, el pozo. Ay, ahí ya entendí por qué el Pablo dijo área perimetral. Gracias. Si tienen dudas, sigan sacándolo. Bueno, entonces ahora sí continuemos. Inge, yo tenía la última duda. ¿Por qué el H2 es igual a 8? ¿El H qué? El H2 es igual a 8. El H2 para el pozo específico debería ser los 8 porque son los 8 metros que tiene el acuífero. Aquí Pero este gráfico debería mejorarle yo un poco, ¿no? Porque realmente, supongamos, este pozo de abatimiento debería estar dentro del y si mi ayudante me lo hizo, pero debería estar aquí adentro. De tal forma que la altura total de H2 debería ser la altura del acuífero. Entonces ahí se genera y es un poco un conflicto de criterios. ¿Por qué? Porque para que este acuífero sea confinado, este suelo tiene que ser impermeable. ¿Sí? Entonces, si es impermeable, la altura de acá va a ser solo los 8 metros. Entonces, Pero por toda esa hay- situación es más fácil trabajar con abatimientos. Entonces se mide el abatimiento y sabemos que H2 menos H1 es igual a S1 menos S2. Entonces, si acá no tengo nada de abatimiento y acá tengo 2.5, es más fácil trabajar de esa forma. ¿Sí o no? mm, sí, más o menos, Inge, porque me confundo, porque ahí el H2 tendríamos un nuevo S2. O sea, y el ¿Tendríamos un S2 qué? ya no se podía hacer. No te entendí La bien, vacuna de pero Oxford y AstraZeneca. O sea, si tiene así como en el gráfico que puse, solo puso que H2 es 8 metros, el S2 ya tendría un valor, porque igual me faltaría llegar desde los 8 metros hasta la parte superior. claro, pero tendrías que tener en cuenta que solo estamos analizando el acuífero confinado. ¿Sí? Por eso ni siquiera es que tenemos una altura de acá. Aquí el acuífero sería lo de 8 metros, ¿verdad? El pozo es Ujú. el más gruesito y el de observación es el más delgadito, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ah, ya. Ahí sí. Gracias.
Entonces, si me siguen, Sí, Inge, aquí se tenemos que mide ver. desde siempre H2 va a ser la altura total del acuífero, ¿no es cierto? En este caso, porque nos dice que aquí ya tenemos un río, ¿no? Y en ese río nosotros ya tenemos que el pozo, no que pozo, sino que ya tenemos saturación de agua. Entonces, por Y eso es el que no le S, dice mucho hincapié ahí, porque sí, yo sé que es confuso a veces. Entonces, mejor trabajar con los abatimientos. Entonces, por eso tenemos un pozo de observación y ahí tenemos ya el dato del abatimiento y asumimos que en el río ya nosotros tenemos cero abatimiento. ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí, yo sí entendí, gracias. Entonces tengan en cuenta que no es lo mismo que en el anterior caso. En el anterior caso sí tenemos un acuífero libre, entonces es más fácil de comprender las alturas. Pero en este caso lo que vamos a analizar es el acuífero confinado que solo tiene 8 metros. Nosotros captamos agua de este acuífero porque arriba tenemos un suelo impermeable que nosotros sabemos que va a tener cierta transmitividad, sabemos que va a tener cierta permeabilidad, pero asumimos que son muy bajitas como para que nos generen un volumen de agua. ¿Sí o no? Sí. Ya, chévere. Entonces ahora sí continuemos. Vamos continuando con el tema de captaciones subterráneas. Y seguimos con un poco de pozos ya enfocado a lo que son pozos un poco más profundos. Tenemos nosotros tres grandes categorías de pozos, los que son excavados, los que son hincados y los que son perforados. Entonces, ¿de qué depende qué tipo de pozos el que nosotros utilicemos? Pues de la profundidad que tiene el nivel freático. Entonces, por ejemplo, cuando son excavados, como tenemos en esta imagen, normalmente se los puede excavar con herramientas manuales. En nuestro medio se lo hace con bastante regularidad, podríamos decir, de manera manual. Si ustedes ven los pozos sépticos o pozos de agua, se los excava manualmente, en donde una persona ingresa al pozo y fácilmente excava 15, 20 metros abajo. En otros países las regulaciones de seguridad no permiten que hagamos eso. No sé si alguien ha visto cuando excavan un pozo, pero muchas veces dicen que hasta le escogió el mal aire. Entonces aquí hay todavía las creencias populares de que el mal aire es algún tipo de energía que estaba ahí bajo el suelo. Pero en muchos casos es que hay gas atrapado, hay materiales bajo la tierra que generan olores que afectan a la gente. En algunos casos puede haber nitritos, puede haber, como hay ojos de agua, puede haber elementos minerales o azufre que transporta el ojo de agua. Y eso genera que una cierta incomodidad en los trabajadores. Entonces es algo que pasa aquí, pero en otros países una excavación de más de 1,80, en otros de 1 metro, ya se considera como un riesgo de seguridad. Entonces normalmente se lo hace con maquinaria. Entonces hay que tener en cuenta que normalmente ya hasta 20 metros un pozo excavado ya es muy difícil de hacer. Por otro lado, tenemos los pozos hincados, en donde se puede llegar ya a profundidades mucho más grandes, hasta los 100 metros sin ningún problema. De esa forma nosotros eh, cubrimos, yo diría, la mayoría de requisitos de pozos, ¿no es cierto? En los pozos hincados lo que se hace es como tipo hincado de pilotes, se va generando eh, el hincado de esta estructura que nos va sacando el suelo y nos permite trabajar ya con ese pozo. Y los pozos profundos, que normalmente se los hace con perforadoras o con hincado también, nosotros estaríamos hablando de hasta 300 metros.
en donde ahí sí ya necesitamos elementos mucho más sofisticados, equipos que ya tengan mucha más capacidad, porque la resistencia del suelo para excavar profundidades tan grandes suele ser bastante alta. Entonces, en esencia, esas son las tres formas principales de pozos. Entonces, ya cuando hablamos de estos pozos profundos, nosotros tenemos que considerar ciertas características adicionales. Entonces, nos dice que para pozos profundos, cuando hablamos de pozos perforados, estos pueden servir como un suministro de agua, que va a ser de bajo costo. ¿Por qué? Porque dijimos que el agua subterránea normalmente tiene una calidad aceptable, no es potable, ojo, y eso hay que tenerlo clarísimo, pero puede ser utilizado para pequeñas comunidades rurales y áreas urbanas periféricas. Entonces lo que hay que hacer es perforar un agujero en la masa de agua subterránea y generar una forma de extracción. A veces se usan bombas manuales, a veces se usan bombas mecánicas, como les pongo aquí, pero lo importante es que se haga un análisis, como les digo, de cuánta agua podemos captar. Entonces, para eso se hacían los pozos de observación. Usamos nosotros los pozos de observación para poder determinar qué tanto baja el abatimiento conforme nosotros estamos captando agua. Esa es una de las situaciones principales, porque si el abatimiento empieza a bajar demasiado, puede ser un problema, ya que se podría llegar a significar que nuestra profundidad del pozo debe ser incrementada. Entonces, los pozos que son perforados o son hincados, normalmente van a tener un diámetro mucho menor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos un pozo excavado, eh, como les digo, en muchos casos suelen ser excavados manualmente y el diámetro del pozo suele ser grande, por lo menos de 90 centímetros, 1 metro por ahí, de tal manera que pueda entrar una persona y generar la excavación. Y aparte de eso, que pueda usar un mecanismo para sacar el material producto de la excavación del pozo. Entonces, se vuelven pozos mucho más grandes. Hay ciertas posibilidades de fallas, ¿no es cierto? Porque son pozos muy anchos ya. Entonces, normalmente se tiene que entibar la parte superior del pozo, porque si este es nuestro pozo, hablamos del entibado, normalmente se suele entibar unos 2 metros de altura al principio, de tal manera que se genere una estabilidad para que no falle este suelo adyacente al pozo. ¿Por qué? Porque en esta zona siempre va a haber gente. Aquí vamos a tener el mecanismo para extraer el material del pozo, etcétera, etcétera. Entonces es peligroso esta parte superior. Hay que tener en cuenta el entibado, debe ser importante, y hay que revisar bien que el suelo sea lo suficientemente cohesivo como para poder generar este proceso de excavación. Entonces sí suele ser peligroso. No sé si ustedes han visto la excavación manual de algún pozo, de algunos 20 metros o algo por el estilo. ¿Qué me dicen? No, Inge. No, solo de una zanja, pero creo que eso no cuenta. Pero bueno, o sea, y de un pozo séptico, por ejemplo, tampoco. No, Inge, todo pandemia. Maquinaria, con maquinaria he visto. Pero qué tan profundo. Creo que unos 20 metros por ahí, si no me equivoco. Ya, pero con maquinaria de hincado. Ajá, sí. Bueno, eso es una buena forma para verlo también. No podemos ver demasiado, pero ya empezamos a ver cómo se produce la extracción del suelo. En un sitio donde se hicieron bastante excavación, no de pozos, sino para hincado de pilotes tipo soldado, que fue en el metro de Quito, ¿no? Todos los ingresos tenían los pilotes tipo soldado que se iban excavando y después fundiendo el hormigón.
Entonces era bastante interesante y en algunos casos tenían profundidades sobre los 25, 30 metros. Entonces, si fueron allá, tal vez pudieron haber observado eso, ¿no? Entonces, en ese caso se generan estos pilotes que se funden ya después de haber sido excavados, en donde tienen una separación entre ellos, pero en esencia puede pasar por aquí suelo, puede pasar agua, pero ya generan una estabilidad de las paredes de tal forma que no se pueda generar un deslave, ¿no? Entonces es interesante ver ese tipo de excavaciones. Pero en esencia sí, es muy peligroso la excavación de pozos manual, entonces tengan cuidado. Realmente hay que tener todas las medidas de seguridad, como empieza a ser se genera ese ambiente que les digo debido a los contenidos que tiene el agua subterránea y el suelo subterráneo. Los maestros suelen decir que es mal aire, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de características de los pozos. Algo similar ocurre en los pozos de alcantarillado. En los pozos de alcantarillado, para ingresar a un colector que sea profundo, hay que permitir que se airee bien el pozo. ¿Por qué? Porque existe bastante acumulación de gases en las alcantarillas y puede ser bastante peligroso. Entonces ahí hay una historia que sacaron que estaban haciendo un análisis de los mantenimientos de pozos en Quito, me parece que era Teleamazonas o TC Televisión, y los periodistas se empiezan a meter al pozo. Y por suerte alguien se dio cuenta y le sacó ese rato porque el riesgo es bastante alto, ¿eh? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos ingresando en profundidad, porque la acumulación de gases en algunos casos puede ser peligrosa. Ya cuando se veamos alcantarillado vamos a ver un poquito acerca de esos peligros que se generan y que en algunos casos pueden ser mortales. Algunos gases pueden acumularse tanto y con estar 30 segundos ahí abajo se puede morir una persona. Y es cierto que explota, o sea, yo sé que el gas metano es como combustible, como el oxígeno más o menos. El gas metano es totalmente volátil. Ah, Inclusive cuando no están bien controlados los botaderos de basura. En los botaderos de basura se empieza a generar compactación y todo el material que se empieza a pudrir empieza a generar gas metano. Entonces, en muchos casos ha habido explosiones en botaderos de basura porque el gas metano se empieza a acumular tanto, no tiene por dónde salir y de repente algo hizo chispa por ahí y explota. pero el Eso gas es metano totalmente también se acumula en los pozos sépticos, entonces también podría explotar un poco. exacto. Cuando ustedes hacen un pozo séptico, siempre tienen que dejar el aireador. No sé si han visto. ¿Qué es lo que hace? Este aireador permite que todo el gas que está aquí adentro salga, tenga forma de salir. Porque si no ponemos este aireador o se tapona este aireador, el metano se va a empezar a acumular aquí. Y en algunos casos puede haber tanto metano que se empieza a producir presión interna y empieza a generar inclusive agrietamiento de la tapa que normalmente es de hormigón. Y eso puede generar una explosión también. Ha pasado en muchos lugares esto. No es tan común, pero puede ser peligroso. Entonces, por eso siempre es recomendable tener un sistema que permita que el gas salga. Ya en otros países donde hay mucha más tecnología, y bueno, aquí podría hacerse, pero no se lo hace. Normalmente se pone tuberías en los botaderos y esas tuberías se las lleva a algún sistema de generación de energía. Entonces se quema el gas metano y con esa quemazón se produce energía. Entonces, por ejemplo, me parece que era en Suecia o en Noruega que hay sistemas en donde se empieza ya a extraer todo el gas metano y se lo utiliza para generar energía y esa energía se lo utiliza para el reciclaje de todo el material, de toda la basura. Entonces, de que se puede, se puede. Es lo mismo
en las haciendas ganaderas también hay una alta producción de metano. ¿Por qué? Porque las heces fecales de las vacas generan altos contenidos de metano. Entonces, lo que hacen es colocar en una especie de vejigas de caucho grandes todo este material, se genera el gas metano y mediante una conducción de tubería se produce la quema para generación de energía. Entonces, normalmente se dice que es mejor quemar este gas metano porque es menos contaminante, porque cuando lo quemas se produce CO2. Entonces el CO2 es menos contaminante que el metano y es preferible y se lo utiliza como energía. Entonces es una opción bastante interesante que se suele generar. Entonces sí, tengan cuidado, si alguna vez hacen un pozo séptico, tienen que tener un espacio para aireación. Yo he visto varios pozos sépticos que son totalmente tapados y sí es bien peligroso. Realmente en los pozos sépticos antiguos, hace algunos meses estábamos haciendo un proyecto en una hacienda que era antigua. Habían tenido varios pozos sépticos y toditos eran totalmente tapados. Y había algunos que ya estaban colapsados, que las tapas se habían salido porque ya colapsó el pozo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si se da lugar a que se acumule demasiado gas metano, puede ser peligroso. Inclusive al que destapa tendría el contacto directo con toda esa cantidad de gas. Si estamos por ahí un poco más claros. Sí, por eso, bueno, no sé, por eso que esto como que le ponen, o sea, como que un orificio, o sea, como que le ponen un tubito ahí arriba para que se airee. Ujú. Ah, ya. No sé si has visto que en algunos casos, inclusive en la calle, hay un tubito así, dado la vuelta. Sí, he visto. Ujú. Eso es para que el pozo séptico se aire. A algunos no les gusta porque dicen que bota olores. Entonces dicen, no, no, no le ponga porque me bota olores. Eso no provocaría tal vez algún daño a las personas que viven cerca o no. Como daño no, porque en realidad lo que vas a tener es salida del gas metano por ahí, ¿no? Porque no va a ser en cantidades demasiado grandes. Pero si se empieza a acumular muchos, sí vas a tener cantidades bastante importantes. Si se acumula es como que sería una bomba que cuando esté descubierta o ya lo destapan, entonces ahí podría causar... Podría pasar eso. ¿No? ¿Por qué? Ay, Porque normalmente cuando destapas un pozo séptico está ya buen tiempo ahí y empiezas a golpearle con una barra, con un elemento metálico para que se libere un poco y después poder levantar la tapa. Es lo más común. sí, sí. Ujú. Entonces, por eso es preferible, bien dicho, siempre hay que ponerle un conducto de aireación. Puede ser bastante peligroso no ponerlo. Entonces, sí. Les digo, hay gente, a mí algunas veces me han dicho en pozos sépticos, no, no pongamos conducto de aireación porque no importa, pero no, es si no hay que dejarse convencer. También hay que tener cuidado porque una vez me decían que en un pozo séptico le hagamos algo así, más o menos, pongamos el tubo unos 10 metros más allá y ahí le coloquemos. Entonces ahí hay que tener cuidado también, ¿no? Porque si se hace algo así, primero yo les diría, no, no es recomendable. Pero si se hace algo así, por lo menos debería tener una pendiente importante que permita el buen fluido del gas. Porque si es que no ¿Y tiene una abajo qué pendiente le importante, ponen? ¿perdón? ¿Y abajo qué le ponen para que no se vaya? Eso va revestido, me imagino. El pozo, El tubo de ventilación, para que no se tape. no, es que aquí es que en teoría el pozo no tiene que colapsar nunca, ¿no? Ujú. Y si es que un pozo es bien hecho, un pozo bien hecho debería contar con todas sus excavaciones. Yo les digo, casi nadie lo hace aquí, pero un pozo bien hecho debería ser algo así. En donde en este pozo de acá se empiecen a acumular todos los líquidos y en este de acá se empiecen a acumular los sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Estos sólidos se degradan y se empiezan a infiltrar por el suelo de aquí. Y en este nosotros tenemos transferencia de líquidos, ¿perdón?
Oye, perdón que le interrumpa. Más o menos sería como el funcionamiento de un tanque INSOP, ¿no? Porque igual me acuerdo que había un tubo que sacaba los líquidos. Exacto, exacto, tal cual como un tanque Injo. ¿Qué pasa? Si nosotros permitimos que los líquidos se vayan a otro pozo, va a ser mucho más rápido que este de acá se degrade Claro. y se empiece a infiltrar ya en el suelo. Interesante. Ujú. Gracias. Entonces, por ahí va todo eso. Eso creo que lo veían en Sanitaria 1. En sanitaria de zinc. Ujú. Chévere. Entonces, en esencia aquí tenemos un pozo profundo, donde aquí ya tenemos nuestra captación. Hay una tapa, se genera este empaque de grava. Si le ven todas estas partículas de aquí, es un empaque de grava que nos permite que no se empiece a ir el suelo lateral. Entonces este empaque de grava funciona como un filtro que permite el paso del agua, pero ayuda a retener el paso del suelo. Porque en profundidades tan grandes sí puede ser peligroso que se empiece a caer demasiada cantidad de partículas de suelo, porque puede generar un colapso del pozo. Y se genera también una pequeña rejilla que también funciona como un filtro y es metálica, en donde hay también ranuras. Entonces el mejor esquema, podríamos decir, de funcionamiento de un pozo profundo es incluyendo en un alto porcentaje de su altura, no en toda la altura porque suele ser caro, pero que tenga el tapón o el empaque de grava y un filtro metálico que nos ayude a reducir el ingreso de partículas al pozo, porque si se nos cae demasiadas partículas, esto puede llegar a tapar la bomba inclusive y puede ser bastante peligroso. Entonces, hay que hacer un análisis de qué tipo de suelo tenemos y en función de eso, definir el tamaño del empaque de grava y del filtro metálico. Entonces, esta es la parte primordial de nuestro pozo profundo. Ya después, en la parte alta, se nos dice que debería haber una parte de concreto. Aquí también se la hace con ladrillo a veces, dependiendo del diámetro del pozo. Si es que el diámetro es un poco más grande, se lo hace con ladrillo, de tal manera que genere más estabilidad. Es preferible hacerlo con concreto. Y se suele requerir un relleno de arcilla que sea impermeable en la parte superior, obviamente sobre la capa freática, de tal forma que esto ayude a que tengamos un suelo mejorado, un suelo más duro y no se produzca colapso del suelo. Yo les digo, esto no es tan común porque suele ser un poquito difícil de hacerlo y esto se lo llama como un sello sanitario. ¿Por qué un sello sanitario? Porque evitaría que se infiltre agua externa, por ejemplo, de algún pozo séptico o lo que sea, o cualquier tipo de agua que ingrese ya superficialmente a nuestro pozo. Recuerden que nosotros hablábamos que el agua subterránea tiene mucha mejor calidad que el agua de los ríos. Entonces tratamos de preservar un poco la calidad de esta fuente de acá. Entonces hay que tener cuidado que por las infiltraciones superficiales sí se podría generar ingreso de agua. Entonces para eso nos serviría este sello sanitario, como se le conoce. Después, en algunos casos también se recomienda hacer un pequeño revestimiento en el pozo, como les decía. En pozos más anchos es mucho más fácil. Cuando son pozos más pequeñitos, se vuelve complejo, ¿no? Entonces, en esos casos a veces se genera una especie de encofrado que se incluye y se le genera el hormigonado o la colocación de algún material que nos permita impermeabilizar hasta cierto punto esa zona. Como les digo, depende del proyecto. Si es que son proyectos más elaborados es mucho más fácil porque hay mayor presupuesto. En proyectos más pequeños se vuelve difícil cumplir con todos estos requisitos. Entonces, cuando hablamos de pozos profundos, nosotros tenemos como ventaja que es más rápido y más económico de perforar que los pozos excavados a mano. Esto cuando lo hacemos mediante maquinaria. Una excavadora vertical de las que se usa para los pozos profundos suele ser bastante rápida, ¿no? Porque las tipo hincado de pilotes, se generan los golpes y rápidamente se llega a capas profundas.
Lo mismo en las que tienen una especie de tornillo sin fin, el cual va generando la excavación, también generan una excavación mucho más rápida. Mientras que cuando son excavadas a mano, el tiempo toma bastante más que una máquina. Son menos susceptibles a la contaminación. Como les decía, hay que tomar ciertas consideraciones en la parte alta, pero ya en la parte baja sí hay bastante menos posibilidad de contaminación. No se requiere la posibilidad de eliminar el agua durante la perforación. Esto es importante, ¿no es cierto? En los pozos excavados a mano, en los pozos más pequeños, suele ser mucho más complicado cuando hay bastante agua porque nos toca estar sacando el agua cada rato, y eso sí es un problema. Suele requerir bastantes recursos o tener una bomba que esté funcionando de manera continua ahí. Se requiere menos material de revestimiento en función de los excavados a mano. Esto sí, ¿no? Yo les diría, si se cumplen todas las características necesarias para un pozo excavado a mano, sí, pero como se lo maneja normalmente aquí, no suele ser tan verdad, porque solo se genera la capa exterior que les decía como revestida, en el resto se lo deja el suelo tal cual como se lo excava. Entonces, ahí sí hay que ver en función de qué criterios se hacen los pozos. Es mucho más seguro en la construcción, esto sí, totalmente. Los pozos profundos excavados a máquina son mucho más seguros, y en su uso también, porque nosotros ya tenemos un sistema mucho más tecnificado para hacerlos. Y el pozo apenas necesita mantenimiento, por eso tomamos las consideraciones de colocar el empaque de grava y colocar la rejilla para evitar totalmente el mantenimiento. No va a poder entrar una persona al pozo, no podemos saber qué pasa dentro del pozo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no colapse, por eso el empaque de grava y la rejilla. Y si colapsa, si toca hacer mantenimiento, va a ser bastante complicado. Para dar mantenimiento a la bomba hay que sacarla completamente. Entonces también tiene que ser una bomba de muy buena calidad y no tiene que tener demasiado sedimento para que la bomba no requiera mantenimiento de manera continua. Como desventajas, en cambio, nos dice que el punto de perforación tiene que ser bien identificado. O sea, tenemos que hacer un buen análisis de la hidrogeología del sector antes de hacer la excavación, porque si nos jalamos y no encontramos agua o el agua está mucho más abajo de lo que pensábamos, puede volverse un problema. Tiene que haber siempre personal calificado en la excavación, tiene que haber buena tecnificación, porque si se produce una falla puede dañarse inclusive la máquina hincadora, tiene que estar súper bien calibrado todo y súper bien direccionado el pozo. Se necesita una bomba que requiera operación y mantenimiento apropiados, y como les decía, la operación solo se la puede dar desde afuera, no hay contacto con la bomba, y el mantenimiento hay que ser muy cuidadoso porque el mantenimiento tiene que ser muy poco, tiene que ser muy esporádico porque requiere normalmente sacar la bomba, y eso significa desarmar todo el sistema. Tiene un menor rendimiento que los pozos excavados. El diámetro es más pequeño, entonces no ingresa la misma cantidad de agua. Claro que la contraposición ahí sería que nosotros tenemos mucha más profundidad, por donde va a haber mucha más sección transversal para que ingrese el agua al pozo, ¿sí? Pero igual, y la cantidad de agua que ingresa suele ser bastante menor que los pozos excavados a mano. La sobreexplotación puede generar efectos adversos en el medio ambiente, eso sí, si nosotros excavamos demasiado, ¿qué va a suceder? Obviamente vamos a querer sacar una cantidad importante de agua, y eso puede generar que el abatimiento sea demasiado grande, que baje el nivel freático en la zona. Y si empieza a bajar demasiado el nivel freático en la zona, puede ser peligroso, ¿no? Se pueden generar vacíos en algunos casos. Ese es otro peligro, en que tengamos acuíferos pequeños que estén confinados y nosotros les vaciamos. Eso puede generar desestabilizaciones en el suelo, entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad también.
Puede haber contaminación por arsénico o por otro tipo de metales. Entonces hay que tener mucho cuidado que no sabemos qué hay abajo porque estamos excavando profundidades bastante grandes. Entonces la contaminación por metales puede ser una buena posibilidad. No es tan común, pero hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que hacer análisis del agua. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento integrada, o sea, la capacidad de almacenamiento de los acuíferos que estaríamos tomando, tiene que ser bien analizada, ¿sí? Entonces, la recarga que se genere tiene que ser suficiente para que nosotros podamos seguir generando una captación en los momentos en que vamos a tomar bastante agua. Entonces ahí el análisis se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque estaríamos analizando pozos bastante profundos en donde probablemente tengamos varias capas de suelo y hay que tener en cuenta qué tanta capacidad de regenerar el almacenamiento de agua tiene el pozo. Entonces es muy complicado determinarlo y hay que estar siempre pendientes. Por eso les decía, los pozos de observación suelen ser importantes porque nos ayudan a identificar y a tomar decisiones en estos casos. ¿Sí está claro esto? Ya he pasado de las 8, tenemos unos pocos minutos.
Continuamos, ¿me siguen? Sí, sí, sí. Aquí sí. Entonces, continuamos con lo de pozos profundos. Y vemos que nosotros para lo que es el dimensionamiento definitivo de los pozos profundos tenemos que tener en consideración el tipo de acuífero en el que vamos a captar. Esto siempre va a ser importante cuando tengamos agua subterránea. Las posiciones de los niveles estáticos y los niveles de bombeo para el caudal deseado explotarse. En esencia, el análisis del abatimiento que se va a generar cuando nosotros empecemos a generar la captación. Entonces ahí es importante todo lo que estábamos viendo, ¿no? Cómo se va a generar el abatimiento, cuál es la capacidad específica, o sea, cuánto baja el nivel del abatimiento conforme sacamos agua. De esa forma nosotros ya podemos tener claro hasta qué punto puede llegar la captación de caudal de agua. El diámetro útil del pozo, esto es importante, el diámetro útil del pozo va a ser el diámetro interno de la tubería de revestimiento que vamos a utilizar o el diámetro del propio pozo, perdón. Perdón que le interrumpa. ¿Podría repetir? No alcancé a copiar todo lo que decía, como que eso, o sea, hay que tomar en cuenta lo del nivel de abatimiento porque de esa manera se tendrá claro y es ahí alcanza a copiar. Les decía la cantidad de abatimiento que se genera respecto a la captación, que es la capacidad específica de la que hablábamos. En esencia nos da una idea de cuánto baja el abatimiento conforme nosotros vamos incrementando el caudal de agua. Entonces, de esa manera nosotros sabemos, podemos generar una idea de qué tan profundo tiene que ser el pozo y cuánta agua podemos sacar del pozo. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Chévere. Entonces, el diámetro útil del pozo, como les decía, es el diámetro interno de la tubería de revestimiento que iría en el pozo, o también el diámetro propiamente dicho del pozo, cuando no vaya a tener revestimiento, obviamente. Entonces, el diámetro del pozo va directamente relacionado con el caudal que pensamos nosotros extraer. Entonces, tenemos este cuadro en el cual para pozos profundos tenemos una relación entre los diámetros recomendados para la tubería de revestimiento de pozos. Entonces, el diámetro de la tubería versus el caudal que nosotros pensamos obtener. Entonces, si ven, una tubería de 100 milímetros o 10 centímetros para caudales de 3 a 5 litros por segundo, hasta una tubería ya que es considerablemente grande, de 60 centímetros, en donde podríamos captar entre 120 y 200 litros por segundo. Y aquí hablamos de cantidades bastante importantes en cuanto a caudal. Claro que si nos podemos comparar con una captación superficial, decimos en una captación pequeña tenemos un metro cúbico por segundo. Entonces obviamente aquí tenemos entre 5 y 7 veces lo que podemos captar en una captación pequeña de agua superficial, pero obviamente ya se vuelve una captación influyente o importante. Entonces, nuevamente hay que hacer hincapié en que la cantidad de agua que podemos obtener de captaciones subterráneas no suele ser demasiado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no podemos sacar demasiada agua de los pozos. Lo que les decía, el pozo tiene que ser perfectamente vertical. Si no se genera de manera perfectamente vertical, hay riesgo de que se pueda dañar la tubería, el revestimiento, o inclusive cuando se lo está construyendo, el hincado puede generar una rotura en el taladro o en el tipo pilote que se ingresa para generar la excavación. Se recomienda dejar por lo menos 5 centímetros de holgura para poder generar un mantenimiento de la bomba. Como les digo, que se pueda sacar la bomba, que se pueda maniobrar en el espacio que tenemos. Por otro lado, la profundidad de perforación se va a definir por las características del material que tenemos en el suelo
y los requerimientos del proyecto. Entonces, normalmente nosotros partimos de un caudal que vamos a necesitar excavar. Vamos a necesitar extraer, perdón. Entonces, en función del caudal debemos definir qué diámetro vamos a utilizar y después necesitamos definir el tipo de suelo que tenemos y empezar a generar la prospección para ver qué tanta cantidad de agua podemos sacar. Se recomienda que la profundidad llegue al fondo del acuífero para tener mayor abatimiento. Y en esencia, si es que identificamos un acuífero que tenga gran capacidad de almacenamiento, es recomendable que nosotros tratemos de llegar hasta la parte baja de ese acuífero para poder generar una mayor extracción de agua. Se nos dice que se perforarán 3 metros adicionales al nivel inferior de la rejilla, o sea, de la rejilla que nosotros vamos a utilizar para el pozo profundo, se debe excavar un poco más abajo para poder ya generar lo que es el anclaje del pozo y disponer un espacio libre para la acumulación de sedimentos. Entonces tenemos un espacio muerto también en el fondo del pozo, porque sabemos que aunque nosotros tengamos el empaque de grava y tengamos la rejilla, siempre va a pasar algo de sedimentos. Entonces dejamos un espacio libre abajo, de tal forma que la bomba no esté directamente en contacto con el fondo del pozo y se acumulen los sedimentos ahí abajo. Hay que tener en cuenta que también la acumulación de esos sedimentos va a llegar a un punto en que colapse, entonces hay que tratar de que se genere ese mantenimiento también con los mantenimientos de la bomba, considerando que es bastante complejo generar ese mantenimiento. Cuando nosotros estemos perforando y atravesemos acuíferos que contengan agua de mala calidad o que nos genere cierta duda en cuanto a su calidad, nosotros debemos tratar de evitar la contaminación de otros acuíferos y hay que tratar de generar un aislamiento en ese acuífero de mala calidad. Entonces ahí se puede generar un encamisado, puede ser de hormigón, puede ser de ladrillo, se puede buscar generar un sellamiento impermeable, pero normalmente esto es complicado de hacer. Entonces nosotros vamos a ir identificando la calidad del agua conforme vayamos excavando, pero hay que tener muy claro que se vuelve difícil generar una impermeabilización total. Entonces, yo les diría ahí sí hay que tener mucho cuidado con lo que es la medición de calidad del agua que extraemos, porque si hay fallas en la impermeabilización que normalmente va a haber, puede generarse siempre una contaminación del resto del agua. Entonces, como recomendación hay que tener mucho cuidado si es que encontramos agua que consideramos que no tiene buena calidad. También, en todos los casos y en la zona del acuífero vamos a generar una instalación de una rejilla. La rejilla tiene que tener aperturas, obviamente, y debe estar en la capacidad de soportar los esfuerzos tanto de la columna de agua y de la presión lateral. Entonces esta rejilla igual funciona como un material filtrante y en su apertura debe permitir el paso del agua y retener la arena. Pues tiene que ser una rejilla bastante con aberturas bastante pequeñitas, de forma que se genere esto de aquí. Nosotros vamos a tener nuestro acuífero. Normalmente vamos a tener un alto contenido de arena, por eso se produce la filtración del agua. En algunos casos podemos tener también bastante grava. Entonces, ¿qué pasa? Generamos este empaque de grava, de piedras más gruesas, de tal forma que no se empiece a socavar esta arena. Entonces se empieza a acumular la arena entre la grava y eso va generando una acumulación de tal forma que se estabilice nuestras paredes del pozo. Pero de igual manera, para proteger que no se genere esta socavación de material, nosotros vamos a colocar una rejilla. Esta rejilla tiene aperturas también pequeñitas. Estas aperturas se determinan en función del material del acuífero y nos sirve para que si logra pasar la arena de este tapón de grava o el empaque de grava,
nosotros tengamos otro espacio que permita la retención del material y que no llegue al pozo. Entonces es bastante importante la existencia de esta rejilla. Entonces la rejilla tiene un mínimo que se puede utilizar, que se debe, más bien dicho, colocar. Y eso ya vamos a ver, también depende de la profundidad que tiene nuestro pozo. En donde nosotros tenemos acuíferos en zonas rocosas, con grietas o fallas, nosotros podríamos prescindir de la rejilla. ¿Por qué? Porque si tenemos una zona rocosa, la zona rocosa tiene una capacidad de filtración bastante buena, entonces no va a haber posibilidad de que se empiece a socavar o a disgregar el suelo. Entonces ahí podríamos prescindir de la rejilla. La rejilla obviamente va a generar pérdidas de carga. El fabricante nos va a dar estas pérdidas que se generan, pero obviamente no van a ser demasiado importantes porque la velocidad del agua suele ser muy bajita. Pero de igual manera hay que tener en cuenta que no se genere una menor cantidad de ingreso de agua al pozo de la que esperamos. Entonces a eso se refiere con considerar las pérdidas de carga que se van a generar. ¿Sí? Nosotros calculamos la velocidad tal cual como en el caso anterior, de los ejercicios anteriores. Entonces cuando calculamos ya la velocidad de ingreso del agua, puede que esta disminuya debido a la acción de la rejilla. Entonces a eso se refiere este dato. El empaque de grava nos dice, si es que el 40% del material retenido en el acuífero es mayor a 25 milímetros, o sea, aquí hablamos del material del acuífero, no se requiere un empaque. En esencia, aquí nos está diciendo 25 milímetros ya es una grava y es material grueso. Entonces, en esencia, si tenemos bastante material grueso, no necesitamos el empaque. Nosotros debemos determinar la apertura del tamaño del material del acuífero. Entonces, nosotros debemos generar este análisis en función de las características del suelo del acuífero. Hay que considerar que va a ser un material fino uniforme si el tamaño de la apertura, que retiene el 70% del material del empaque, es 4 veces más grande que el tamaño de la apertura que retiene el 70% del material del acuífero. En esencia, si nosotros tenemos un acuífero con bastante contenido de material fino, nosotros vamos a tener una apertura en el material del empaque 4 veces más grande que este material fino. ¿Sí? Tengan en cuenta, si las partículas son muy pequeñitas, si hay alto contenido de material fino en el acuífero, hay que generar un espaciamiento no demasiado grande para nuestro empaque. Mientras que si tenemos un material grueso, el tamaño del material que retenga el 70% del material del acuífero nos va a servir para dimensionar el material del empaque, ¿sí? De tal forma que si nosotros hacemos la curva granulométrica del material del empaque, esta sea 6 veces más grande que el material del acuífero. Entonces, en esencia, para que sea más fácil de entender, si tenemos material fino en el acuífero, nosotros vamos a hacer la curva granulométrica. Entonces, el material que retenga el 70%, más bien dicho, el tamiz que retenga el 70%, va a tener la medida. Entonces, esta medida nosotros la vamos a llevar a que el 70% del material del empaque sea 4 veces el tamaño del material fino, del tamiz fino que retenga el 70%. No sé si me entendieron ahí, ya vamos a ver un poco más claro con una gráfica. Entonces, en esencia, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros debemos generar un material para este empaque de grava. Este empaque de grava lo tenemos que mandar al laboratorio a que sea tamizado y fabricado específicamente para el pozo. Entonces, si nosotros tenemos material con diámetros muy pequeñitos, el empaque va a tener 4 veces el tamaño del 70% del material del acuífero, ¿sí? Del tamiz que retenga el 70% del material del acuífero.
Mientras que si hablamos de material grueso, nosotros vamos a tener que el empaque de grava va a tener 6 veces el tamaño del tamiz que retenga el 70% del material del acuífero. ¿Sí está claro ahí? Bueno, más o menos. Ya voy a ver acá, creo que tengo la gráfica. Explica esto. Aquí está. Entonces, en esencia, nosotros hacemos la granulometría del acuífero y determinamos cuál es el tamaño que representa la retención del 70% de partículas. Eso sí lo tienen clarísimo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este 70%, si es que consideramos que son material fino, arena fina, nos va a servir para dimensionar la abertura del empaque de grava, o sea, el tamaño de las partículas del empaque de grava. Entonces vamos a trasladar a una curva granulométrica paralela que corresponde al empaque de grava. Y este nuevo punto va a ser 4 veces el tamaño del tamiz que retiene el 70% del material del acuífero. ¿Sí? Entonces se genera esta curva granulométrica paralela, pero con tamaños más grandes de partículas. Y después simplemente se le hace paralela, ¿no? El 90% viene a la misma distancia, el 40%, 30%, se genera a la misma distancia. Entonces, cuando hablamos de material muy fino, nos dice que esta diferencia debería ser de 4 veces. Cuando hablamos de material medio, de 5 veces. Y cuando hablamos de material grueso, de 6 veces. ¿Sí está un poco más claro ahí? Sí, ya. Inge, o sea, por ejemplo, si el material del pozo se retiene en un tamiz de 0.25 milímetros de abertura, el material que debemos poner en el empaque sería de 1 milímetro, porque es De 1 milímetro. Exacto. 0.25, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí está la diferencia de tamaños, ¿no? Si el 70% está entre 0.06 y 0.25, hablamos de arena fina. Si es que está entre 0.25 y 0.8, arena media. Y si es que está entre 0.8 y 2 milímetros, arena gruesa. Entonces, en función de esto, ustedes determinan qué factor utilizar, 4, 5 o 6. Y después, ustedes grafican esta curva granulométrica y la mandan al laboratorio para que nos fabriquen el material con esta curva. ¿Sí? Inge, disculpe, creo que ya me confundí. En sí, ¿cuál es la función del empaque de grava? Un filtro. Tal cual como lo teníamos acá. Miren, van a tener el material del acuífero. ¿Qué pasa? Si nosotros le abrimos a un pozo de 100 metros de profundidad, este material va a empezar a moverse, ¿sí? Con el tiempo. Entonces el empaque de grava lo que hace es funcionar como un filtro para que se retengan estas partículas. Y la rejilla también. Entonces en esencia lo que evitamos es que se produzca la salida de partículas, porque después de estas partículas, si este es del pozo, se van a empezar a acumular aquí. Y esto va a seguir subiendo y si por aquí está nuestra bomba, va a llegar a un punto en que van a llegar a la bomba. Entonces la idea es proteger que no suceda eso. Yay. ¿Sí está más claro ahí? Sí. Entonces por eso hacemos en función de investigación, se ha determinado que estos factores son bastante buenos. Tengan en cuenta, ¿no? que la grava tiene mucha más estabilidad si es que está ya confinada. Entonces va a funcionar como un filtro y las partículas pequeñas se van a empezar a quedar entre las partículas de la grava. Entonces eso va a generar una estabilidad del pozo. ¿Sí me siguen con eso? Bien. Entonces, en los pozos con empaque de grava, nosotros vamos a escoger una grava que retenga todo el material de la formación del estrato más fino. ¿Sí? Entonces la idea es que se escoja una abertura de la ranura que
en la rejilla retenga el 90% de la grava. Entonces, obviamente, ¿qué estamos diciendo ahí? Que el empaque de grava nos va a servir como el filtro por donde va a pasar el agua y se va a retener las partículas finas. Y después la rejilla va a evitar que la grava se caiga. Entonces la rejilla lo que hace es contener el empaque de grava y también permitir que fluya el agua y no fluyan las partículas pequeñas. El material del empaque de grava tiene que tener un coeficiente de uniformidad menor o igual a 2.5 y tiene que estar constituido por grava limpia, redondeada preferiblemente y lisa, con no más del 5% de material calcáreo. Estas son las recomendaciones para el empaque. Mientras más cercano esté a 1 el coeficiente de uniformidad, más uniforme va a ser el material. Entonces, ¿cómo determinamos este coeficiente de uniformidad? Las partículas que correspondan a la retención del 60% sobre las partículas, o sea, el tamaño, ¿no?, de las partículas que correspondan a la retención del 10%. Y esto tiene que ser menor o igual a 2.5. ¿Sí? Entonces, de esta forma tenemos un material uniforme en el empaque de grava que nos permite que se cumplan los requisitos en cuanto a lo que es la filtración de que pase el agua y se retengan las partículas finas. El espesor del empaque de grava se recomienda que esté entre 7 centímetros y 20 centímetros, ¿sí? De forma que no sea un empaque demasiado grande, demasiado difícil de manejar, ¿sí? Y que pueda la rejilla resistir también todo el empaque de grava. Entonces, esas son las características del empaque de grava. Y aquí volvemos a la gráfica que veíamos antes, ¿no es cierto? No se olviden, este material nosotros lo mandaríamos a fabricar en el laboratorio, ¿sí? De forma que venga bastante bien graduado. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, Inge, ¿le puede regresar un ratito al anterior, por favor? Uh-huh. Ya, gracias. Dije una pregunta, ¿y el material solo se lo coloca o también hay que darle algún otro proceso, compactarlo igual? Es que ahí va a estar la rejilla también. O sea, se supone que el empaque es de todo el ancho de nuestra captación, o sea, de altura y ancho. Claro, o sea, no toda, sino de la parte donde tenemos la capa freática. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el agua? Sí, pero entonces solo se lo colocaría, ¿verdad? O sea, no tendríamos que hacer nada más. Sí, se lo colocaría. Como es de grava, se vuelve más difícil de compactar, ¿no? Ten en cuenta que los pozos tampoco es que tienen diámetros demasiado grandes. Entonces, sí estamos hasta ahí, claros. Entonces, en cuanto a la rejilla, nos dice que en formaciones homogéneas, con arena fina uniforme, la abertura de la rejilla será del tamaño que retenga entre el 40 y 50% del material retenido acumulado. Entonces, en esencia, la rejilla tiene que tener una abertura bastante pequeña. Y en formaciones homogéneas donde tenemos arenas y gravas gruesas, la apertura de la ranura de la rejilla será del tamaño que retenga el 50% al 30% retenido acumulado, dependiendo del tiempo disponible para el desarrollo del pozo, del espesor que va a tener el acuífero y las características de los límites superior e inferior. Entonces, en esencia, nos dan estos rangos que deben ser cumplidos, pero ahí tendríamos que considerar estas otras características, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan grande es el acuífero? Es importante. Si es que el acuífero es bastante grande, nosotros podríamos tener aperturas mayores que permitan mayor paso del agua. Recuerden que la rejilla va a generar una pérdida de carga, o sea, va a disminuir la velocidad con la que entre el agua a nuestro sistema o a nuestro pozo. Nos dice que si existen capas acuíferas de material fino
que se encuentren sobre capas de material grueso, debería extenderse la rejilla por lo menos 60 centímetros, ¿sí? De tal manera que en los cambios de material, si ya no son parte de nuestro pozo, nosotros tengamos una extensión de la rejilla. La rejilla será diseñada con la abertura del material fino, obviamente, ¿sí? Porque nos interesa que no ingresen los finos del pozo en la zona de material grueso, como les decía. El tamaño de las aperturas de las rejillas en las zonas de material grueso no va a sobrepasar el doble del tamaño de las aperturas en la zona de material fino. Entonces, en esencia, si nosotros tenemos un suelo fino y un suelo grueso, las aperturas de la rejilla deberían pasar por lo menos 60 centímetros con las aperturas para material fino en la parte de material grueso, y en esta zona la rejilla no deberá sobrepasar el doble del tamaño de las aperturas del material fino, ¿sí? Entonces, así sea un material mucho más grueso, no podemos generar un cambio tan grande en lo que es en las aperturas de la rejilla. En cuanto a la longitud de la rejilla, nos dice que cuando tenemos acuíferos confinados y homogéneos, si el espesor del acuífero es menor a 8 metros, la rejilla se le colocará en el 70% por lo menos del espesor. Entonces, si este es nuestro acuífero, bueno, supongamos que es un pozo más grande. Y que aquí está nuestro acuífero donde queremos captar el agua. Entonces, si esto es de por lo menos 8 metros, la rejilla tiene que estar en el 70% del espesor. Si el espesor está entre 8 y 15, la rejilla en el 75% del espesor. Si el espesor es mayor a 15, la rejilla por lo menos en el 80% del espesor. Y nos dice que la rejilla puede colocarse centrada en el acuífero o en tramos cortos que estén interespaciados con tramos de tubería. Entonces, en esencia, nosotros podríamos colocar la rejilla así, en el tramo medio, o podemos generar tramos de rejillas separados dentro de nuestro pozo. En esencia, tratamos de que la mayor cantidad del espesor del pozo tenga rejilla. Obviamente es preferible ir un poco más arriba, por eso nos da valores mínimos, pero tengan en cuenta que el costo de la rejilla sí va a ser importante. Nos dice cuando tenemos acuíferos confinados no homogéneos, la rejilla se colocará en el estrato más permeable con longitudes de por lo menos el 90% de espesor. ¿Por qué creen que en el estrato más permeable? ¿Qué me dice? La rejilla de construcción. Porque la rejilla Ah. necesita que pase la captación de agua. Entonces, si es por lo menos el 90% del espesor, estamos garantizando que la bomba va a tener que succionar. En la parte del más permeable va a existir mayor arrastre de material. Exacto. Por ahí un poco de verdad en todo lo que me dijeron. Primero, en la parte más permeable el arrastre puede ser mucho más fácil, entonces hay que tener mucho más cuidado con la zona más permeable. Y por otro lado, también en la zona más permeable vamos a tener mayor ingreso de flujo de agua, entonces hay que tener más cuidado porque probablemente lleve más cantidad de partículas.
Entonces, por eso siempre nos enfocamos en la parte más permeable. Además de que la parte impermeable normalmente es mucho más cohesiva y mucho más, eh, eh, podríamos decir, difícil de que se empiece a disgregar. Mientras que cuando hablamos de acuíferos libres homogéneos, la rejilla se va a colocar en la parte inferior del acuífero con una longitud entre el 30 y el 50% de espesor. Cuando ya tenemos un acuífero libre, en esencia nos permite que la rejilla no ocupe todo el espacio. Para acuíferos libres no homogéneos, en cambio, nos dice que la rejilla se va a colocar en la parte inferior del estrato más permeable con una longitud entre el 30 y 50% del espesor. Pues, nuevamente, el estrato más permeable porque es el estrato que puede disgregarse más fácilmente y que más agua va a aportar a nuestro sistema. El nivel de bombeo que tenemos en acuíferos confinados no debe ir más abajo del nivel superior del acuífero. O sea, en esencia, el abatimiento debido al bombeo no debería bajar más que el nivel superior del acuífero. Entonces hay que tener en cuenta, ojo, en acuíferos confinados. Y en acuíferos libres, el nivel de bombeo no debe ir más abajo que la parte superior de la rejilla. De que nosotros no lleguemos a un abatimiento que baje mucho más de la parte superior de la rejilla. Tengan en cuenta que la rejilla ocupaba del 30 al 50% del espesor. ¿Están claros todos estos conceptos? ¿Sí o no? Son más requerimientos que hay que ir cumpliendo. El diámetro de la rejilla, nosotros debemos escogerlo en función de la velocidad de entrada del agua a través de las ranuras de la rejilla. Entonces, de esa forma nosotros vamos a reducir las pérdidas por fricción y las tasas de incrustación y corrosión debido al material que tenemos en el subsuelo. Y además la velocidad de entrada debe estar en correlación con la permeabilidad del acuífero. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que nosotros vamos a tener que establecer la velocidad de entrada del agua en las rejillas dependiendo de la permeabilidad. Entonces, aquí tenemos valores de permeabilidad menores a 20 metros por día, después 20, 40, 60, 80 o mayores en metros por día. La velocidad óptima de ingreso, ten en cuenta que está en centímetros por segundo, es una velocidad bajita, está entre 3 y 1 centímetro por segundo. Entonces yo tengo que el área efectiva en centímetros cuadrados por metro de rejilla va a ser igual a 1000 por el caudal del pozo sobre la longitud de la rejilla en metros multiplicada por la velocidad óptima, que es la que sale de esta tabla. Entonces, de esta forma yo puedo determinar también cuál es la longitud mínima que tendría en la rejilla, si es que yo ya conozco la velocidad y conozco el área. ¿Por qué tengo esta ecuación de acá? Porque el área efectiva por metro de rejilla normalmente tiene que ser comercial. Suele salir demasiado caro mandar a fabricar rejillas a nuestro gusto. Pues el fabricante nos va a decir, yo tengo estas rejillas con estas áreas efectivas, con cuántos centímetros cuadrados tiene de paso el agua por cada metro. Entonces, yo tomo esta área comercial y puedo determinar cuál es la longitud mínima de la rejilla a utilizar. ¿Sí está claro eso? Inge, en este caso, ¿la permeabilidad saldría de un estudio o de la misma fórmula que utilizaba? La primera es que, a ver, la fórmula que usábamos es una forma de correlacionar qué es lo que está pasando con el caudal, ¿no es cierto? Y con la cantidad de espacio que tiene mi acuífero. Entonces puede ser utilizada en cualquiera de las dos formas. ¿Sí está claro eso?
Sí. Ya, nos dice también que el área efectiva de la rejilla sea por lo menos el 50% del área total de la ranura. Entonces, esto ya viene dado por el fabricante, como les digo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? La velocidad la tomamos en función de la permeabilidad. El caudal, normalmente yo ya tengo que tenerlo definido. El área efectiva de la rejilla es comercial, o sea, yo me voy al fabricante y le pregunto sus opciones. Y con esto determino la longitud que tendría que tener la rejilla. Después la rejilla también se va a generar o a utilizar como un estabilizador de la formación del material para rellenar lo que es el espacio que nos queda entre la rejilla y el hueco perforado. Entonces, en esencia, queda un espacio entre el suelo y la rejilla y nosotros tenemos que rellenarlo utilizando arena gruesa y una mezcla de arena y gravas limpias que en esencia es el tapón del que estábamos hablando. Nos dice que este estabilizador se colocará por lo menos hasta una altura de 9 metros o de 1/3 del espesor del acuífero sobre la parte superior de la rejilla. Entonces, en esencia hay que tener este espacio considerado de tal forma que sea un tamaño por lo menos 9 metros o 1/3 del espesor total sobre la parte superior de la rejilla. Aquí tenemos una tabla que nos relaciona la abertura de la rejilla con rangos, por ejemplo, en milímetros desde 0,61 a 0,76. ¿Qué tamaño de material deberíamos tomar? ¿Sí? Entonces, en esencia, este material funciona de una forma similar a la del tapón, del empaque de grava que hablábamos, ¿sí? Y se lo utiliza como un estabilizador. Entonces, hay que irlo colocando sobre la rejilla en el hueco que quedaría. Aquí vamos a hacer un ejercicio acerca de pozos profundos. Bueno, vamos a ponerlo, a dejarlo ya estipulado para hacerlo en la siguiente clase, pero en esencia queremos diseñar un pozo profundo para un caudal de 50.47 litros por segundo, en donde tenemos una estratigrafía como está aquí. El nivel freático se encuentra a 22.9 metros bajo la capa superficial. Tenemos una arcilla limosa en la parte superior con 40 metros. Y tenemos un acuífero abajo de esta arcilla limosa con material arenoso con una permeabilidad de 20 metros por día. Y este es nuestro acuífero. Se ha hecho el estudio granulométrico de este material y nos dice que la abertura de 32 sobre 1000 pulgadas no retiene nada de material, la de 23 sobre 1000 el 18%, la de 16 sobre 1000 como retenido acumulado el 46%, la de 12 sobre 1000 el 70%, 8 sobre 1000 86% y la de 6 sobre 1000 retiene el 90% del material. Les dejo copiar. Sí. ¿Perdón? ¿A resolver la siguiente clase o qué vamos a hacer ahorita? Quiero dejarlo estipulado ya para hacerlo la siguiente clase, porque no vamos a avanzar, me parece. Sí, no vamos a avanzar. Sí, dejémoslo para la siguiente clase. Nos va a tocar acelerarle un poquito la siguiente clase porque ya nos toca entrar a bombas, estamos un poquito atrasados y este ejercicio es un poquito largo. Pero bueno, bombas lo podemos pasar un poco más rápido porque
porque eso ya se lo vio mayoritariamente en hidráulica aplicada. Entonces, estamos todos hasta ahí. ¿Alguien alguna duda? Bueno, si no, podemos quedar ahí y nos veríamos ya la siguiente semana. Inge, disculpe, tal vez me pueda poner en lista, yo llegué un poquito tarde. A ver. Gracias, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Buen fin de semana, Luego, que Inge. les vaya bien. A ver, ¿quién no estaba en lista? Yo, Michelle Chacón. Gracias, Inge. Hasta luego. Ujú. ¿Nadie más? Hasta luego. También, Inge, disculpe. ¿Quién? Creo yo, Inge, disculpe. Listo. Un buen día a todos, que les vaya bien. Gracias, Inge, hasta luego.